Vamos a hablar un poco sobre el bien y el mal, sobre dónde y cómo se originan, en qué influyen, de qué manera sentimos qué está bien, qué está mal. Hablar del bien y el mal exige también de tener un patrón de lo bueno o un patrón de lo malo. ¿Qué es el bien o qué es el mal? El bien es todo aquello que concuerda con el orden natural, con el ordenamiento natural de las especies, con el ordenamiento cósmico, con el ordenamiento de las normas de la creación. Y el mal podríamos decir que es aquello contrario a ese ordenamiento. Pero existe un grave problema. El problema es que en la creación no hay nada contrario al ordenamiento de la creación. Entonces, ¿qué podemos decir que es el mal? ¿Qué sería el mal? ¿Simplemente un juicio personal de cada uno? ¿De aquello de lo que no nos gusta, aquello que no queremos, aquello que no sentimos que sea cierto? ¿Qué es el mal? El mal en sí no es una existencia. El mal es simplemente un significado, un concepto. Concepto que significa que aquello que estamos designando que es malo, aquello que determinamos que no nos vale, es malo por eso, porque no vale, no entra dentro del criterio de lo normal, no entra dentro del criterio de lo aceptado. Pero aceptado o no, no existe. El mal no existe como tal. El mal es simplemente un juicio. ¿Es bueno o es malo este video? Depende. ¿Cómo que depende? El video es tal cual es. Ahora va a haber quien mire el video y no le guste y va a decir este video es malo, falta la música, le falta movimiento, este señor que está dando la charla aquí es muy aburrido. Y va a haber gente que va a decir, wow, hay algo de razón en esto. En realidad el video es bueno. El vídeo no cambió, el vídeo sigue siendo el mismo. Ahora, hay una persona que dice que es bueno y otra persona que dice que es malo. Aquel que dice que es bueno es porque lo aprecia, lo encuentra interesante, lo encuentra como lo encuentre, pero le gusta, porque lo aprecia. Y aquel que lo desprecia va a decir que es malo, por eso no le va a gustar. Pero el vídeo sigue siendo igual para uno o para otro. El vídeo no es ni relativo, ni es bueno y malo al mismo tiempo, ni es bueno para uno y malo para otro. No, el vídeo es lo que es. El que determina que sea bueno o sea malo el vídeo, simplemente el espectador que lo aprecia o lo desprecia. Y nada más. Luego, ¿qué es el bien y qué es el mal? El bien es todo aquello que acomoda al orden natural y el mal es todo aquello que desacomoda ese orden natural. El mal se provoca en el momento del accidente, en el momento del error, en el momento en el que se decide hacer algo inconsecuente con lo que se debe hacer. Nosotros, los seres humanos, tenemos una facultad que no tienen los animales. Los animales no cometen ningún error, absolutamente ninguno. Si la especie humana no existiera, no habría nadie en el mundo capaz de designar que lo que hizo el lobo, lo que hizo la vaca, lo que hizo el perro, lo que hizo la cucaracha fue cometer un error. No habría nadie que pudiese evaluarlo. Luego, no habría ningún error dentro de las especies naturales. Pero la especie humana es la que evalúa y determina si eso es adecuado o es un error, si eso es bueno o es malo. ¿Por qué tenemos esa capacidad de decidir que eso es bueno o que eso es malo? Tenemos esa capacidad porque somos responsables. Al ser responsables somos libres.
libres de optar por construirnos o por destruirnos. Solo nosotros podemos determinar que las cosas son malas. Solo nosotros, solo la especie humana, nada más. ¿Dónde se origina el mal? El mal obrar, el mal pensar, el mal sentir. ¿Dónde se origina eso? ¿Cuándo se originó el mal? ¿En quién? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo fue? Todos sabemos que si cometemos un error, se nos cae un vaso al suelo, se nos rompe, no pasa nada. Mi generación posterior no va a heredar el error de que se me haya caído a mí un vaso al suelo. Pero el desorden mental lo heredamos todos. En nuestra mente tenemos la capacidad de sentir, la capacidad de comprender, la capacidad de actuar. Pero resulta que a veces queremos hacer cosas que no sentimos, sentir cosas que no debemos, razonamos cosas que no tienen sentido, justificamos otras cosas que no se deben. Entonces el desorden mental que tenemos entre nuestra capacidad sensible, cognitiva y productiva es tremendo. En lugar de ser personas consecutivas que sientan una necesidad, comprendan que se justifica el deber cumplir esa necesidad y se realice, sentimos necesidades y las dejamos estar. A todos nos incomoda el Transantiago, a todos, pero no hacemos nada por restaurarlo. A todos nos incomoda el hecho de que nos planten un edificio frente a la casa porque no existe un urbanista. A todos nos incomodan muchas cosas, pero las dejamos estar. Luego no existe coherencia entre nuestra sensibilidad, inteligencia y voluntad. No existe una relación armónica como la que pudo existir en algunos personajes de la historia que sentían la necesidad de hacer algo por todos y se entregaban porque lo encontraban justificante. Luego, en algún momento de la historia, algún antepasado tuvo que desconectar esa ligazón entre lo sensible, lo cognitivo y lo productivo. ¿Cómo se desconecta? ¿Cómo se hace para desconectar lo que sientes con lo que comprendes, con lo que debes de realizar? ¿Cómo? ¿No venía eso ya en el paquete? ¿No venía ya eso en el gene? ¿Nuestro gene no tenía esa desligazón entre lo que sentimos, comprendemos y actuamos? Bueno, si venía en el gene, ¿por qué lo reclamamos todos? ¿Por qué decimos, oye, eres un incoherente con tus pensamientos? Eres un irresponsable con tus sensaciones, con tu capacidad sensible. ¿Por qué me dices que vas a hacer esto y no lo haces? ¿Por qué me dices que crees en algo que es indemostrable? ¿Por qué justificas que te sientes de una manera que no es la que corresponde a este tipo de actos? Todo eso ocurre. Y eso es, en cierto modo, es anormal, porque lo declaramos todos que es anormal. Declaramos que aquel inconsecuente es irresponsable, ¿eh? Que aquel que miente está cometiendo una falacia, y aquel que siente una necesidad y no la cumple es un egoísta. Pues entonces estamos diciendo que las personas así no cumplen, que ese comportamiento de estar desconectado en cuanto a lo que siento con lo que comprendo que debo hacer y no lo hago es una especie de desorden mental. Bueno, busquemos el origen de ese desorden mental. ¿Dónde se origina ese desorden mental? Imaginemos que nuestros abuelos se casaron bien.
y tuvieron una relación correcta entre ellos. Y crearon a mis padres bien. Y mis padres tuvieron una relación correcta. Surgí yo bien. Si ellos hubieran obrado bien en todo, si hubieran sido responsables de cumplir con su máxima obligación o con su máximo deber, bueno, no habría ningún reclamo, yo no tendría por qué reclamarle que mi aspecto interno, que mi mente está descoordinada, está desconectada. Yo siento unas cosas y después las justifico que no son ciertas y después las justifico que sí son ciertas y después actúo o no actúo, pero no existe la coherencia entre lo que siento, comprendo y realizo. Así es que no tengo más remedio que quejarme, aunque sepa que no tengo que reclamar, aunque sepa que no tengo que acusar, aunque sepa que no tengo que rechazar a nadie, pero resulta que yo no estoy en esa situación de sentirme coherente en cuanto a que lo que siento, comprendo y actúo es uno. Yo, como todos, soy un tanto padre gatica. ¿Mm? ¿Y por qué? ¿De dónde sale esa razón que justifica que seamos padre gatica? ¿De dónde viene? Pensemos en la adolescencia. Pensemos en un par de adolescentes. Adolecer es carecer del sentido natural del ser humano, carecer de la identidad, carecer del origen, carecer del sentido de la vida. Es decir, un adolescente es aquel que le falta la experiencia de ser maduro. ¿Mm? Adolece de la madurez. Eso es el adolescente. Pero ¿cómo puede conseguir la madurez ese adolescente si nadie sabe cómo ser maduro? Bueno, la única experiencia que tiene o la única posibilidad que tiene es de buscar él mismo la experiencia de cómo maduro, cómo me hago yo lo que he venido a ser, un hombre o una mujer. Bueno, el hombre para hacerse hombre lógicamente necesita una mujer y la mujer para hacerse mujer lógicamente necesita un hombre. Pero el hombre supuestamente debe transformarse en maduro. Y cuando hablamos de maduro tenemos la tendencia a no saber qué es lo que estamos diciendo. Pensamos que maduro es alguien que acumula años. El viejo es maduro. Aquel al que se le arruga la piel y le salen canas, ese es maduro. En realidad no es así. Maduro es aquel capaz de ejercer el dominio sobre su actitud, dominio sobre sus pensamientos, el dominio también sobre ese tipo de sensaciones desagradables que nos llegan. Tener control sobre la angustia, la ansiedad, tener control sobre los instintos, sobre el instinto de protección, sobre el instinto de conservación, sobre el instinto de reproducción. El maduro es ese ser que domina el celo. No hay ninguna otra especie que necesite dominar el celo. Lo ejercitan en su momento y de acuerdo con las normas naturales. Pero el ser humano necesita dominar el celo, necesita controlar los extremos, necesita ajustarse en la norma de la moderación humana y lo debe hacer voluntariamente. Debe saber qué necesita para ser saludable, qué necesita para ser inteligente, qué necesita para ser maduro. Imaginémonos que
Los primeros padres de la humanidad, los primeros originarios de la humanidad, hubiesen tenido una relación entre hombre y mujer, una relación de atenderse, entenderse y estar atento a lo que tenían por necesidad. Imagínense que durante todo el tiempo el hombre seducía con afecto, persuadía con el conocimiento de lo que aprendía, con la verdad, y motivaba con el ejemplo de bien hecho a la mujer. Imagínense un hombre amable, un hombre sincero, un hombre razonable, un hombre respetuoso, un hombre atento hacia la mujer, un hombre que, como no tenía otra cosa que hacer porque ahí no tenía que ir a trabajar, estaba todo el día concentrado en cómo hago que esta relación sea cada vez más linda, cómo puedo crear el respeto mutuo, la confianza entre ella y yo, el vínculo en el afecto por sobre la vida con esta persona. Como os digo, los primeros antepasados no tenían que salir a trabajar, no tenían que perder tiempo en la micro, no tenían internet para matar su aburrimiento. Su distracción máxima era el otro. La distracción completa de estos seres era el otro. El de ella era él, el de él era ella. Tenían todo el día para estar madurándose, para estar ofreciéndose beneficios, para estar intercambiando aquellos descubrimientos. Imaginaos que este primer ser seduce con afecto, persuade, con conocimiento verídico, ¿para qué mentir si no hay nada que esconder? Y motiva a la otra persona con el ejemplo de lo bien hecho. Y una vez construido el vínculo, una vez que los dos se sientan confiados y respetados, decidan que ya saben cómo educar a su descendiente, que ya han logrado el respeto mutuo, que ya han logrado la confianza mutua, y ya han logrado la unidad por sobre todas las cosas. El cariño que se ha desarrollado entre ellos de tanto entregarse el uno al otro es el máximo, pues si no hay nadie con quien compararlo, es el máximo de la creación, son solamente un hombre y una mujer, que tenían todo el tiempo del mundo para entregarse el uno al otro. Imaginaos que estos dos seres están completamente convencidos del vínculo que han creado y convencidos también de que ese mismo vínculo lo van a extender, lo van a ofrecer al neonato, al nuevo descendiente, y se lo van a ofrecer con todas. No tienen trabajo para distraerse, no tienen televisión para perder el tiempo, no tienen programas de bailes y competencias y estupideces que le saquen de lo que es razonable. Lo único que tienen es tiempo para dárselo uno al otro. Imaginaos que esos dos seres ya han logrado ese tipo de unión vincular en el respeto y en la confianza entre los dos. Y que deciden tener descendientes. Deciden que como ya han comprendido cómo se establece ese vínculo, pueden tener un descendiente, dos o tres o los que tengan. ¿Cómo serían esos descendientes si los padres están entregándose a los hijos igual que se han entregado el uno al otro? No tenían ningún aparato distractor. Estaban solos en algún sitio. Estamos hablando de un supuesto, no sé si estaban o no estaban, pero a mí no me interesa defender si estaban o no estaban. A mí lo que me interesa es que pensemos en una situación semejante. Pensemos en una situación donde hay un hombre y una mujer que están madurando
y que se confían, se respetan y se vinculan al máximo. Y una vez que tienen ese vínculo deciden reproducirse. Una vez que tienen la experiencia creada, es muy fácil enseñarla a los hijos. Si hubiesen sido de ese modo, si la relación hubiese sido de ese modo, no habría habido ninguna sensación de desconexión entre lo que siento, comprendo y actúo. No habríamos tenido ningún mal. El mal se habría transformado simplemente en, uy, acabo de cometer un error y nada más, pero no habría un sentimiento de maldad. No tendríamos esa cosa rencorosa de que ese ser es siempre y en todo malo. Porque comprenderíamos que somos conectivos y lo único que cometiste es un error, se te cayó el vaso y ya está, bueno, compremos otro, busquemos otro, ¿qué más da? Si somos conectivos por naturaleza no tendríamos ningún rencor. Ahora pongámonos en el otro caso, en el caso de estos dos jóvenes, hombre y mujer, que se sienten atraídos, que todavía no se respetan, que todavía no se confían, todavía no se entienden, todavía no tienen el vínculo de unidad completo. Son dos jóvenes que están ahí en paralelo pero se temen. Se temen porque no saben qué es lo que es cada uno de ellos. El hombre no sabe por qué la mujer está cambiando, la mujer no sabe por qué el hombre está cambiando. La mujer ve una serie de fortalezas muy potentes en el hombre ve una serie de manifestaciones extrañas en la mujer y en lugar de entenderse como complementos, empiezan a temerse, empiezan a distanciarse. Pero por un lado está el distanciamiento vincular, que no lo han conseguido, y por otro lado está el atractivo físico, el atractivo del instinto, que no necesitan de mucho para ejercerlo. Y se acercan y resulta que tienen, en ese atractivo, tienen una relación y producen un descendiente. Pero un descendiente al que no saben respetar porque no aprendieron a respetarse el uno al otro. Un descendiente al que no pueden confiar porque no se confiaron entre ellos dos. Tampoco pueden enseñarle lo mismo, porque como no estaban confiados el uno en el otro en el criterio que iban a enseñar al niño, pues ella le enseña sus cosas y él le enseña sus cosas y el niño no sabe si lo de ella o lo de él es lo válido. A nivel emocional, como ellos dos no han tenido la construcción del vínculo, la seguridad de ese lazo amistoso, la seguridad de ese lazo afectivo, entonces el niño se encuentra con dos seres que son indiferentes el uno al otro, o que son arrogantes el uno con el otro, o que uno es sobreprotector del niño y el otro es indiferente ante el niño, o uno es violento y el otro es inoperante. Es decir, todos esos desfases, todos esos desajustes hacen que este niño adquiera la mentalidad del desajuste y cuando siente algo no comprende por qué, y cuando comprende algo no siente por qué, y cuando comprende o actúa resulta que no siente lo que comprendía y actúa. ¿Cuántas veces ocurre eso a lo largo de la historia durante la tradición humana? ¿Cuántos niños tenemos producto de padres inmaduros? ¿Cuántos hijos son fruto de caer en la tentación del apetito intergenital prematuro? ¿Cuántos? ¿Cuántos conocéis que tienen esa caracterización de estar como yo, rotos por dentro, de ser desconectados, de sentir que es necesario ayudar a ese caído que está en el suelo, pero que tu razón te dice mejor no lo toques, no sea que el juez te mande a declarar? Y tu voluntad te dice, lárgate de aquí antes de que vengan, no sé, que venga cualquiera y te meta en este follón. Pero ¿cómo? Si es mi hermano, está tirado en el suelo. Y está herido y yo lo puedo salvar. Mejor te vas de aquí, no sea que ocurra algo. Ese es el típico pensamiento de cualquier persona. No es el mío, ni el tuyo, ni el del otro, es el de cualquiera.
Cualquiera que va por la calle sufre ese tipo de desajustes, ¿eh? Por un lado quieres ayudar y por otro lado quieres marcharte del lugar lo antes posible. Todos estos desajustes vienen por eso, vienen porque nuestros antepasados han tenido una experiencia reproductora o reproductiva antes de haber conseguido establecer el vínculo en el respeto y en la confianza natural. Al no tener ese vínculo establecido dentro de las normas naturales, no tienen recursos suficientes para educar a sus hijos. Entonces no saben cómo operar dentro de los periodos sensibles del desarrollo humano. ¿Qué tienen que decirle al niño cuando el niño se interesa por saber de dónde viene? ¿Qué tienen que decirle al niño cuando el niño se interesa por comprender qué es lo que está mal o qué es lo que está bien? Al no disponer de esos recursos, la educación de los niños es nefasta. Y los niños vuelven a repetir el mismo círculo. Vuelven a tomar por esposas a personas con las que todavía no han logrado establecer ni una relación de respeto, ni de confianza, ni de unidad. Al no tener la experiencia entre ellos de esa unidad plena, completa, centrada en las razones que los justifica, válidos, las familias acaban siendo disfuncionales. Y la sociedad padece los trastornos derivados de esa disfunción. Yo les quiero invitar a pensar un poco en cómo debería de ser una relación intergenital madura. ¿Cómo debería ser eso que llamamos sexo? Eso tan ambiguo que casi es imposible de razonar. Tenemos que comprender que las relaciones reproductivas son relaciones que involucran vidas, involucran años de responsabilidad, años en los que cada uno tiene que asumir el rol paterno o materno, pero el rol humanamente justo, el rol que dictamina la naturaleza humana, el rol de crecer, multiplicarse, ejercer el dominio sobre la actitud, ejercer el dominio sobre el celo, desarrollar la prudencia, firmeza, templanza y educar a la descendencia a entregarse voluntariamente por el bien común, por el bien de todos. Hacer el bien a todo no perjudica nunca a nada. Y tenemos que sentir esa necesidad, esa imperiosa necesidad de entregarnos por el bien social, por el bien de todos. Bueno, les dejo con este planteamiento hasta la próxima. Buenas noches.